Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestros martes de bienestar y desarrollo personal. Como siempre, es un gusto para nosotros contar con todos ustedes. Gracias por conectarse, por hacer parte de lo que es la programación de Campestre Virtual. Y justamente en el marco del Mes Internacional de la Mujer, hemos querido realizar un reconocimiento especial a una mujer que se destaca entre muchos temas por ser una mujer que inspira. Ella es Sara Rayo, es directora de arte, diseñadora gráfica, también es diseñadora de modas, quien por estos días expone dos de sus obras en nuestro corredor cultural La Pared y en el lobby del hotel. Sara Rayo es artista, es docente, ama el arte y por supuesto el gran legado de su padre Omar Rayo. Ella nos estará hoy contando acerca de su vida y obra, del papel de la mujer en el arte y por supuesto lo que ha sido estar aquí en el Club Campestre de Cali con dos de sus obras muy especiales. Y justamente para seguir con todo ese proceso de lo que somos las mujeres en el arte, de lo que somos las mujeres en todos los temas, nos va a acompañar otra mujer inspiradora. Ella es Luz Adriana Hoyos, es la curadora de nuestro corredor cultural La Pared. Luz Adriana es magíster en historia, es docente, es periodista cultural y es ganadora en el año 2016 del Premio de Curaduría 50 años del Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Así que son dos mujeres muy especiales a quien les doy la bienvenida y les agradezco por estar aquí con nosotros, por abrirnos este espacio y por permitirnos conocer un poco más de Sara, un poco más de todo este proceso de curaduría que realiza Luz Adriana. Muy buenas tardes para las dos y bienvenidas. Buenas tardes, Gracias, Lorena. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero buenas tardes para todos. Hola, Sara. Gracias Hola. por estar con nosotros. Quiero agradecerte muchísimo. Primero por acompañarnos en nuestras paredes. Has hecho de los corredores una maravilla, un gran paseo por ese lado. Ha sido muy rico y muy gratificante trabajar contigo como curadora. Creo que he conocido facetas, digamos, que no conocía tuyas, la faceta de la fotografía, muy interesante, como también allí está la geometría muy presente, ¿no? Y lo natural, que digamos que son unas temáticas muy presentes en tu obra, a lo largo de toda tu obra, desde que comienzas. Bueno, como curadora de muchas mujeres artistas, me llama mucho la atención, o me llamas mucho la atención tú, porque tienes de alguna forma ese complemento que han tenido algunas mujeres muy reconocidas en el arte, que es estar ligada a un hombre tan grandioso y a un gran maestro colombiano, que es tu padre, y es Omar Rayo. Por un lado, tienes un legado que llevas y que lo llevas en tu obra, evidentemente, con una gran influencia y un diálogo, diría yo, constante con tu padre. Sin embargo, tú llegas a encontrar un estilo único de representación de ese abstraccionismo geométrico y un recorrido distinto al que es como si tu padre hubiera llegado a un punto y tú arrancaste a seguir ese legado, ¿no? Entonces creo que también hay algo de eso dentro de lo que donde tú quieres ir y en ese proceso en el que vas yendo. ¿A dónde más, no? Llegar y cómo entendiste también esa obra y esa obra que te influyó bastante, el mundo del arte desde tu infancia. Tener al museo, tener a tu padre, vivir en Nueva York, ¿cierto? Estar inspirada, digamos, por el diseño. Entonces hay como diferentes tópicos que te hacen con una voluntad, ¿cierto? Que erige una mujer artista muy particular y que obviamente es muy admirable. Entonces, bueno, gracias por estar con nosotros. Yo quiero realmente como hacer un abrebocas. Tú nos traes una presentación muy bella que sé que nos vas a contar cosas íntimas como también cómo son esos procesos artísticos que has tenido hasta hoy. Sin embargo, me gustaría puntualizar en algunos detalles. Por ejemplo, hablar de ese diálogo constante con tu padre, con el abstraccionismo geométrico. Contarnos cómo es ese diálogo o esa conversación que tú tienes con lo natural, ¿sí? Cómo eso también lo ves desde el punto de vista de lo más microscópico que encontramos en la observación de la naturaleza, como lo hacen todos los artistas, pero también hay un contenido filosófico y profundo de lo que es el ser humano de manera, digamos, dentro,
cómo somos un universo cada uno, ¿no? Entonces, desde lo más pequeño o lo más particular, cómo podemos llegar al infinito, que es un poco el tema de nuestra exposición que tenemos en este momento, ad infinito. Básicamente es eso, ligar la infancia al arte. O sea, tú fuiste, digamos, de alguna forma muy privilegiada al tener todo este lenguaje y este mundo tan cerca, ¿no? Al estar allí. Tu madre poeta, además, la poeta Águida. Entonces, creo que hay un entrelazamiento de mujer y artista que te hace muy única, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero que nos vas mostrando y nos vas contando un poco ese principio, esos inicios, esas influencias para llegar al diseño y luego al arte que finalmente te arrastra a que te dediques finalmente al arte de lleno. Y luego vamos hablando de algunas particularidades que te iré preguntando de la obra, de los procesos y de lo que utilizas dentro, digamos, de manera ya fáctica, ¿no? Entonces, adelante, Sara, gracias por estar con nosotros y bueno, te escuchamos. Gracias a Lorena también por permitir este espacio conmigo y con ustedes. Pues que ha sido un honor poder trabajar contigo, Luz Adriana. Verte hacer esta curaduría ha sido fenomenal. Realmente verte con la creatividad a flor y ver cómo tú organizabas las obras mías fue muy inspirador, de verdad. Fue muy chévere ver esa parte que generalmente uno no lo ve. Entonces estoy muy agradecida contigo por poder trabajar juntas. Entonces voy a empezar de una vez. Un momento. Voy a empezar con la exposición que está actualmente en la pared, un recorrido rápido de las obras que son nuevas, últimas. La inspiración que tengo es diferente ahora que lo que tenía anteriormente, como van a ver. No sé si algunos han ya hecho este recorrido, pero aquí les comparto un espacio rapidito. Voy a empezar la experiencia mía artística. Empezó no solamente con el trabajo de mi papá y estando en las exposiciones y estando en la creación del museo, sino que también yo buscaba mis propias venas de inspiración desde los 4 o 5 años, que era la música. Pintaba con mi papá, tenía danza contemporánea y clásica, y también tenía mis clases de música, no solamente de violín, sino de piano, clarinete, pues indagué con muchos instrumentos, indagué con muchas formas de la danza y también con la pintura y la fotografía. Siempre estuve muy pendiente y muy interesada en cómo se sentía la pintura bajo un pincel. Eso creo que fue la primera sensación que realmente me llamó para empezar a pintar. Y empecé a tener exposiciones que me abría mi papá en el museo, en los espacios, en los talleres. Todo siempre fue inspirado en la naturaleza. La naturaleza para mí era la cosa más me abría mucho la mente, especialmente cuando viajaba desde Nueva York a Roldanillo, que llegábamos a Cali, eran las 2 horas y media a Roldanillo en un carro donde todo se veía verde, y yo vivía en una ciudad llena de concreto y era muy poco la naturaleza que uno podía ver. Entonces todo era a base de la búsqueda de lo que yo encontraba en el trópico.
y seguí, pues mi papá me abrió esas puertas para seguir pintando, me llevaba siempre al estudio los fines de semana, sábado y domingo, era escuchar música clásica, buscar los tarros de pintura que habían y a pintar los colores que yo pues, que quisiera encontrar. Y eso me parecía muy importante de no pintar lo que es el color real, sino lo que es el imaginario. Y él siempre me apoyó, siempre dijo, haz lo que te llama el alma, haz lo que te llama el corazón, no busques estudiar algo que te dé plata, estudia lo que te llame el corazón, porque eso es lo que realmente te va a hacer feliz. Entonces, esta foto fue en el momento que yo había decidido estudiar en Pratt Institute en Nueva York. Iba a estudiar diseño de comunicación visual. Y aunque empecé a trabajar en esos espacios, en oficinas de diseño, yo siempre seguí pintando porque eso era como mi outlet, mi salida de lo que era el trabajo cotidiano. Y siempre fueron, como pueden ver aquí, las obras siempre buscaban una forma natural. De ahí pasé a fotografía, que también era una inspiración grandísima, y decidí hacer una exposición basada en la fotografía. Esta es una fotografía de las afueras de Bogotá, pero manipulada por mi mano e impresa después. Entonces siempre estaba indagando y buscando formas diferentes de expresar la naturaleza que yo siempre veía por todos lados. Entonces no solamente pintaba, no solamente trabajaba en una empresa de diseño, pero también bailaba. Mi compañero de salsa, ya vamos para 20 años, hacíamos presentaciones en el museo, ganamos varios concursos en Nueva York, en varios sitios de salsa, donde también la expresión del movimiento me inspiraba mucho. Y mi papá siempre estuvo apoyándome por todos los lados. Yo quería bailar salsa, vaya, baile salsa. Quería bailar flamenco, flamenco bailaba. Quería tomar fotografía, me enseñaba los trucos de la cámara. Quería tocar el violín, también me escuchaba. Entonces fue un apoyo grandísimo poder tener, y también mi mamá, poder tener esos dos personajes tan importantes en la vida de uno, pues apoyándolo y haciéndole barra. También, pues yo había entrado a la universidad para estudiar diseño de comunicación visual, pero originalmente quería estudiar diseño de modas, y al final, ya estando en Colombia hace ya 10 años, pude realizar un sueño que tuve, que era diseñar una línea de ropa en conjunto con una compañera muy conocida en Cali. Y pues de ahí en adelante lo que quería buscar una forma de meterme más en el ambiente del arte, del artista, aunque yo ya estaba de profesora en la Javeriana, en la Autónoma y en la Univalle como profesora de artes, de diseño de comunicación visual y de otras carreras semejantes. Quería seguir en esa y seguir en la búsqueda del arte, porque la docencia es una vena, pero necesitaba también crear yo misma. Entonces entré a School of Visual Arts en Nueva York para una residencia artística de un verano. Y este es el resultado de lo que pasó. Todos los días tenía crítica de un artista diferente, artista profesor, y entraba y te movía al piso y te trataba de sacar lo que tú tenías por dentro, que era hermoso. Y estas eran las piezas donde realmente empezó toda la parte tridimensional y la obra que estoy haciendo hoy en día. Esta es una escultura que
hice con Corazón Verde en Bogotá y se exhibieron en el aeropuerto a base del estilo que estoy trabajando hoy en día. Esta es unas esculturas gigantes de 2 metros por 2 metros que hice para Stereo Picnic en Bogotá en 2017. Y por fuera hicieron una recreación de las obras de mi papá y por dentro estaban las obras mías. Y el público podía interactuar con las obras y cambiar los colores. Si pueden ver entre las fotos, ellos podían coger y cambiar el color y verse entre las 2 piezas que se hablaban. Entonces también es como un diálogo con mi papá desde adentro hacia afuera. Aquí hay unas fotos de las exposiciones en Bogotá y en otras partes que he tenido. Y aquí se puede ver un poco la dimensionalidad de lo que está ocurriendo en mi trabajo últimamente. Este es el espacio donde yo creo aquí en Cali. Estamos en Juanambú y el espacio es maravilloso porque estoy con mi esposo que tiene una escuela de actuación arriba y yo estoy en el garaje abajo creando. Entonces hemos hecho una forma de espacio cultural muy diferente a los otros espacios culturales porque estamos mezclando el arte plástico con el arte de actuación. Entonces es muy interesante poder comunicarme con diferentes formas de artistas y así inspirarme de alguna forma para crear más. Y aquí está pues una de las fotos de la exposición. Aquí están las obras, voy a ir en forma cronológica. Estas son las primeras obras que hice tridimensionales, que era empezar a cortar la superficie y indagar hacia adentro. Estas fueron las del School of Visual Arts. Y de ahí en adelante pueden empezar a ver cómo ha sido el crecimiento tridimensional, que lo que decían mis profesores, que uno no veía el cambio, sino que al año o a los 2 años iba a ver realmente lo que había pasado en ese tallo, en ese verano. Y de ahí empecé a indagar las formas microscópicas. Aquí empiezo a buscar los diátomos, los plancton, todos los elementos que viven bajo el agua en el mar han sido una inspiración grandísima. Y aquí empiezan a ver cómo parecen los anémona y los, ¿cómo es que se llaman? No me acuerdo el nombre en este momento, pero aquí empiezo a buscar y la parte más importante creo que en cuanto al trabajo que hago es de la superficie, corto la superficie y la extraigo. Entonces busco la dimensión a partir de lo plano. Entonces entre más hojas y más capas hay, más dimensión se crea. Esta, por ejemplo, se llama flora andrógina. Y aquí podemos ver lo que está en la superficie y lo que pues a veces en los cuadros muestro y a veces está oculto, que es la parte de lo que soporta la superficie, es otra obra de arte. Y la otra parte de mi trabajo, cuando empecé a trabajar e indagar sobre los plancton y los diátomos y todo lo microscópico que vive en el agua, en los mares, empecé a darme cuenta que no solamente estoy hablando de la naturaleza, ni la geometría sagrada, ni la geometría natural, sino que estoy hablando de cómo somos los seres humanos. Empezamos a mostrarnos o taparnos dependiendo quién está enfrente de nosotros.
nos abrimos a ciertas personas como nuestro esposo, nuestros hijos, pero también nos encerramos cuando encontramos una persona que no conocemos. Entonces hay un doble trabajo que hago porque es desdoblarnos o abrirnos hacia los que están enfrente de nosotros como seres humanos. Entonces, indagando más sobre la geometría sagrada, que está basada la flor de la vida y el tetahedrón y todos los elementos geométricos que se encuentran no solamente en los diátomos, sino en todo elemento bajo un microscopio, termina siendo una forma geométrica. Entonces eso ha abierto mis posibilidades de inspiración hasta básicamente ad infinitum, como está llamado la exposición. Aquí pueden ver como corto, que también es otro momento muy privado y muy cerrado, hasta meditativo, porque no puedo escuchar nada, sino cómo suena la cuchilla con el papel. Eso es un momento preciso, porque si daño el papel, pues hay que comenzar de nuevo. Entonces, todas las obras tienen un color que también está encontrada en la naturaleza. No hay realmente los colores que nosotros vemos son reflejos de la luz, ¿no? Es todo el color que refleja es lo que por dentro se sostiene. Entonces, si vemos un negro, realmente es la acumulación de todos los colores. Entonces es muy interesante esa parte científica de cómo percibimos el color. Y hay unas obras que están inspiradas no solamente en los diátomos, sino en las flores. Por ejemplo, esta tiene una inspiración grandísima en la carnívora, que pareciera que se estuviera comiendo el papel. Y aquí muestra un poco la dimensión de la obra que se ve de lado, porque a veces uno lo mira de frente y no se entiende cómo realmente está extraída el papel. Y aquí empezamos con algunas de las obras de la exposición, que ha sido realmente maravilloso poder trabajar especialmente para ustedes y para que ustedes vean esta última creación que estoy haciendo. Hay unos trabajos que empiezan de una forma y ellos mismos toman su personalidad y cambian. Hay otras obras que se dejan hacer facilito y es desde un principio a un final muy rápido, porque es como si ya tuvieran alma. Y hay otras obras que no se quieren dejar, no quieren trabajar, saco, pongo, quito capas, hasta que ya empieza a trabajar solito y uno siente que ya tiene vida propia. Y aquí terminamos de nuevo con el recorrido de la pared. Bueno, gracias Sara. Yo quisiera
un poco como muy puntuales frente a la obra y luego dejar un espacio para que las personas que nos están acompañando te puedan como preguntar también sus dudas. Me gustaría un poco conocer esa elaboración, o sea, fáctica, cómo llegamos a hacer una obra de Sara. ¿Qué papel consigue Sara para que se pueda moldear de esa manera? Porque es que tú haces de todo con el papel, uno cómo puede lograr eso y con qué papel, ¿no? Creo que es un dato interesantísimo. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es ese proceso? ¿Qué utilizas para que ese papel se pueda moldear y quedarse de esa forma? Tú haces primero un dibujo y luego ya empiezas a cortar, ¿no? Entonces, como contarnos ese proceso fáctico y luego ya te haré otra pregunta sobre el color. Entonces, sí, me gustaría que nos contaras un poco ese proceso. Pues el papel que uso es el mismo que usaba mi papá para el intaglio. Entonces es un papel que conozco desde que tengo uso de razón. Siempre lo manejábamos en el estudio. Me enseñó a hacer el intaglio con él. Hice los talleres en el museo de grabado con ese mismo papel. Entonces es una superficie que conozco muy bien, aunque es bastante gruesa, ¿no? Uno tiene que tener bastante fuerza para cortarlo porque todo es a mano. Eh, los trabajos, hay unas obras que sí son con boceto previo, hasta boceto tridimensional previo, y después se hace la obra final. Hay otros que simplemente me piden y los hago así, de la nada, empezando a cortar la superficie y ahí va saliendo solo. Entonces hay dos formas. Depende en el estado de ánimo, depende para quién es la obra, depende si es para mí o es para un cliente, si es un commission piece, se piensa un poco más. Depende mucho de esos factores para ver cómo recreo o hago la obra final. Y el papel sí es un papel especial, no es cualquiera, yo lo importo de Francia y es a base de algodón. Algo que pues Arches ha estado trabajando mucho, hace más o menos entre 5 y 10 años ya tienen una tecnología nueva que no se llena de hongo, no tiene problema de humedad. He tenido problemas primero con las paredes donde están colgadas las obras que la obra propia. Entonces, pues es en una entrega total con este papel. No uso nada más sino Arches por esa razón y por conocerla también. O sea, yo te puedo tocar un papel que es muy parecido al Arches y el Arches y yo sé cuál es cuál. Entonces, como la metida de mi ser con el papel es muy, muy importante. Claro, porque eso es, digamos, el hilo conductor de la obra que estás haciendo ahora. De todas formas, yo veo que hay, digamos, una evolución que me interesa y es que tú comienzas con la bidimensionalidad y con, de alguna forma, una propuesta muy figurativa que se convierte al abstraccionismo y que se convierte a la tridimensionalidad. Entonces yo quiero saber cuál fue el paso de lo figurativo a, me imagino que el diseño tuvo mucho que ver ahí, ¿no? La carrera del diseño y llegar a la abstracción ya como un diálogo más directo, digamos, con la obra del maestro Rayo. Pues mi forte en la universidad y trabajando con L'Oreal y con Liz Claiborne y con todo era empaques, ¿no? Y también vestía vitrinas para Roberto Cavalli y Christian Dior. Entonces todo siempre, mi trabajo fue la dimensión. Nunca fue nunca me metí con páginas web, ni todo siempre era lo dimensional. Y cuando trabajé en Ciscovich en Miami también era trabajar la dimensión. Entonces, cuando hice el Summer Residency, la residencia de verano, ya estaba empezando a cortar las obras que estaba trabajando, pero era como no sé por dónde irme y la residencia fue lo que me ayudó dar ese paso a empezar a extraer y crear esa dimensión que no Ya, existe.
especializarte en el arte en sí y en crear unas piezas que tienen que ver con eso. Entonces yo quería ahorita que me contaras un poco sobre dos temas importantes. Uno que tiene que ver con el color y el blanco, porque hay unas obras tuyas que son de alguna forma inmaculadas, o sea, ese blanco que resplandece sobre un fondo negro o que es blanco, toda la obra es blanca, o que a veces tiene un pedacito de color que sale de ese fondo, ¿no? Esa esencia que tiene por allá atrás. Y también cómo es esa integración del color, ¿sí? Mucho más color ahora que antes, siento yo, ¿no? Esa integración del color, ¿a qué se debe? Y segundo punto, yo creo que hay un componente sensual y erótico también en estas formas, ¿no? Entonces, un poco para que nos cuentes eso también. A mí siempre me ha gustado el color del papel, en ese bruto. El Arches tiene un tono muy especial porque no es blanco, blanco, no es papel copiadora, sino que es casi el color blanco del algodón. Entonces, al doblar las piezas y empezar a crear las dimensiones, las sombras que se crean son divinas, o sea, es muy sutil, muy suave, y realmente da esa sensación del volumen, o sea, hasta como eran las sombras que hacía mi papá sobre una superficie. Entonces, que terminan creándose perfectas. Entonces, cuando empiezo a dar el color, yo empiezo a entender que con el color, con la superficie pintada, la sombra no es la misma. Pero al empezar a crear tantas capas y tantos volúmenes, ya no se pierde esa dimensión con color. Y el color ha venido llenando poco a poco, realmente desde que conocí a mi esposo. Ha sido sí, el amor realmente sí inspira. Y el sentirse lleno de amor y de color y de pasión, pues eso hay que transmitirlo al lado. Entonces ahí es donde viene la búsqueda de la flor, la cacatúa, del loro, en esa búsqueda de cómo funcionan los colores en la naturaleza juntos. Ya, perdón, tenía sin micrófono. Bueno, entonces allí me parece pues como muy interesante digamos, este color porque a veces es un color muy intenso, ¿cierto? Y a veces es un color muy sutil que va como apareciendo desde el fondo. Eso me gusta mucho y tiene mucho que ver con el secreto que de alguna forma se esconde dentro de la obra. Y un poco cuando hicimos la curaduría, cuando hicimos la selección y cuando las colgamos las obras, digamos que me causó gran impacto, que yo las había visto en el taller, todo esto, pero cuando las vi colgadas directamente, cobran otro sentido. Definitivamente es como que se revelara una nueva obra que verla, digamos, puesta sobre la mesa o sobre el piso, cuando la colgamos se revela otra obra. Entonces creo que tiene un lenguaje y una forma de ser mirada que te va como cautivando, ¿no? Quisiera de todas maneras hablar un poquito de la fotografía, porque tenemos una pequeña pared en el lobby del hotel con tus fotos y me gustaría que nos contaras que es una linda historia, esas fotografías son una bella historia de tu paso por Nueva York y un poco de la lucha contra esa persistencia de lo que se puede olvidar, ¿no? De lo que ya no existe y de lo que la naturaleza también cubre. Entonces, como decía el poeta Unamuno, es dejar una ruina más bella que las otras, ¿no? Y eso lo hace el tiempo. Entonces me parecería muy chévere que nos contaras de esa exposición y que abriéramos preguntas a los invitados que están aquí oyéndonos. Pues con la fotografía, pues también ha sido un paso con mi papá, encontrando el lente y encontrando mi estilo y lo que yo quería
contar detrás de la cámara. Empecé realmente tomando fotos con mi papá de las fachadas de las puertas de Rodanillo, las puertas viejas que a veces tenían la manilla, una cuchara, o las ventanas. Y empezó la búsqueda de lo geométrico detrás del lente. Esta serie de trabajo lo hice en un verano en Nueva York, en la zona donde se crió mi mamá. Yo sí me crié en Manhattan, pero el espacio donde voy es donde era más industrial, donde estaban las fábricas, y que pues han estado en el olvido. Ahora, hoy en día, pues ya casi 10 años más tarde, es otra cosa. Se ha vuelto condominios y es súper pupi estar ahí. Pero en esa época era como habían dejado las fábricas de funcionar, pues porque ya se habían ido para otros países donde era más fácil y más barato hacer las piezas. Y era ver cómo la naturaleza había empezado a tomar y a cobrar. Entonces estaban las ventanas caídas y con las ramas y las hojas empezando a meterse y a revivir el espacio que originalmente era de la naturaleza, ¿no? Del humano. Y a la misma vez es encontrar esa geometría de la construcción o de la creación del ser humano que busca la perfección en la edificación. Entonces fue muy bonito porque lo recorrí con mi mamá y ella me decía, yo me acuerdo cuando yo iba a esta tienda aquí que ya no existe, que ya es un edificio, y cuando ella paseaba de chiquita. Entonces no solamente es como un recuerdo de ella, es un recuerdo también mío, porque hay partes que sí me acuerdo de cuando eran diferentes, y es un nod a mi papá también de la forma que él buscaba también en la fotografía, ¿no? Detrás del lente. Cuéntanos un poco de la exposición que tiene el Museo Rayo. Tienes en este momento una exposición que está en diálogo con tu padre, ¿no? Entonces me gustaría como cerrar con esa pregunta y abrir las preguntas para las personas que nos están acompañando. Pues la exposición está en el Museo del Intaglio, que es un módulo dedicado 100% al papel. Como él decía, es un dios de dos espaldas el papel. Y ahí están exhibidas los intaglios de él, que son los intaglios un poco más geométricos, y pues, al lado o en conjunto están las obras mías. Y es una conversación que seguimos post-mortem, pero ahí estamos, hablando del origami, que de chiquita, mi papá empezaba a doblar un papel y me lo pasaba, y yo pues hacía un doblez diferente, y entre él y yo hacíamos una creación de los dos. Entonces yo creo que eso es una forma de hablarnos o de seguirnos hablando, y es de decirle, pues aquí está el doblez, aquí está lo que él nunca vio, pero yo sé que pues, de alguna forma o lo ve o lo siente o por ahí está. Entonces sí, sigue una sí. Sí, en la genética también, porque me encuentro buscando los mismos libros que él buscaba o se inspiraba o tenía como referencia. Entonces es interesante que aquí en mi biblioteca yo tengo unos libros que él, pues unas versiones más modernas, pero que él tenía en la biblioteca de él. Entonces ahí estoy completamente segura que el ADN y la genética es importante o importantísimo. Claro. Y sobre todo lo que te enseñó en la infancia. Entonces, gracias Sara, yo realmente quiero agradecerte por estar con nosotros en nuestra pared, por este tiempo que nos has dado, porque realmente es muy enriquecedor conocer un poco más de la intimidad del taller del artista, de la intimidad también de su infancia, de sus historias,
Y bueno, te doy paso, Lorena. Gracias por la invitación, por permitir este diálogo entre curadora y artista y que, bueno, las personas nos puedan acompañar y preguntar. Gracias, Sara. Gracias, Luz Bueno, Adriana. Luz Adriana, muchísimas gracias. Gracias a usted por hacer parte de todo ese proceso cultural de arte que tenemos en nuestra comunidad. Y por supuesto a Sara, realmente uno se emociona de escuchar toda esta vida y obra desde el artista, como lo decía Luz Adriana. Es maravilloso escuchar todo ese legado de su padre, todo ese trabajo que ha venido haciendo, ese conocer, ir indagando y llegar a ese punto donde está una obra mucho más trabajada desde todo lo que se quiere. Entonces, realmente gracias, gracias por compartirnos este espacio, por abrir ese corazón, por contarnos esas intimidades que realmente nos hacen sentir muy bien. Justamente aquí mirábamos algunos temas, algunas personas habían compartido alguna información y tenemos justamente, en algún momento usted nos mencionaba que lleva 10 años en Colombia y digamos que Sara ha hecho un trabajo muy interesante y desde muy pequeña ha estado vinculada con el arte, con la música, todo un trabajo. Desde Sara, ¿cómo ve el papel de la mujer ya en Colombia en estos 10 años, en esas visitas que tenía a Roldanillo, a Cali? ¿Cómo ha podido ver esa evolución y ese espacio que tienen las mujeres en el arte? Pues desde que yo me acuerde, yo siempre viajaba con mi mamá los veranos para ir al encuentro de mujeres poetas que ella organizaba en el museo. Entonces, desde que yo me acuerdo, realmente el movimiento de la mujer ha sido algo muy importante y básico en mi vida. Entender que la mujer necesita su espacio para leer poesías era un punto muy importante como mujer para mí. Eh, en esa época sí se veía un poco más la diferencia de Estados Unidos a Colombia en el rol de la mujer en la casa, pero sí empezaban estos encuentros de mujeres poetas que aquí estaba moviéndose el mismo movimiento que había en el mundo entero. Desde ese entonces, pues nunca he tenido que sentir diferente. Yo siempre me he sentido fuerte y yo sé la fuerza que yo tengo y la energía que yo tengo como mujer. Nunca lo he dejado apagar. Y eso ha sido muy importante, entender la fuerza femenina para crear mi obra. Muchísimas gracias. Definitivamente importante ese papel de la mujer, esa mirada, un poquito de todo lo que nosotras podemos dar, de todo ese trabajo que se viene haciendo, ese legado también de su madre al conocer, al permitirle estar en estos espacios de encuentro, de poesía y demás. Así que es muy especial. Y teníamos también justamente otra pregunta con ese tema, esa unión con su mamá para seguir con el museo, para seguir dando espacios a nuevos artistas, a conocer todo ese trabajo que se ha venido realizando. ¿Cómo ha sido todo este trabajo ya con el museo? Pues al tomar el mando, mi mamá fue un cambio pues diferente porque pues entre mi papá y mi mamá, la mano masculina y la mano femenina, pudimos abrir el Rincón de Mateo, que es el nombre de mi hijo mayor, que es una biblioteca para niños del pueblo. Ha sido una labor grandísima de parte de mi mamá, que siempre quiso que el Roldanillo tuviera un espacio de lectura infantil que no lo tienen muchas partes. Y de ahí en adelante las exposiciones, lo que ella ha curado en cuanto, pues ella curó esta última exposición conmigo y trabajando pues con Miguel González. Pero sí se nota la forma que ella entiende al grupo que trabaja con nosotros, al espacio del museo. Sí, es una mano femenina definitivamente. Qué bueno que sigan con todo este trabajo. Definitivamente, Sara,
Ha sido muy enriquecedor contar con usted, a los socios, a las personas de nuestra comunidad que han estado conectados con nosotros y que todavía no conocen de pronto ese detalle de la exposición que tenemos en dos espacios, como es el lobby del hotel y nuestro corredor cultural La Pared. Los invitamos para que también se acerquen, para que puedan evidenciar todo eso que hablábamos hoy con Sara. Y a Sara nuevamente muchísimas gracias. No sé si tiene algo de cierre, la invitación para nuestros socios, nuestra comunidad. Agradecerles a ustedes por este espacio, por este tiempo, por poderme abrir un poco más de cómo soy yo como artista. Y a ustedes, los oyentes o los que están viendo, gracias por este tiempo. Los invito a ver, a indagar, a buscar mis obras, a entenderlos un poco más ahora que han escuchado un poco más de mi vida. A buscar esa geometría, a buscar esa naturaleza que hay, no solamente en mi obra, sino por todas partes. Perfecto, un orgullo, Sara, muchísimas gracias. Luz Adriana, muchísimas gracias. Definitivamente mujeres inspiradoras, a todos ustedes que se conectaron con nosotros. Muchísimas gracias y seguimos con toda la programación de Campestre Virtual. Feliz tarde.